Hola queridos amigos y hermanos, reciban un cordial saludo de su hermano Miguel Green y estamos agradecidos con Dios porque podemos una vez más compartir con ustedes una porción maravillosa de la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. Y el día de hoy, como es costumbre, le hemos puesto por título a esta enseñanza: Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. El título de hoy es: Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. Dios actúa cuando Él lo considera prudente sobre nuestras necesidades y situaciones. Y aun cuando no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. ¿O acaso Dios deja de serlo porque no contesta a alguna de nuestras peticiones? No, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y esto es algo que muchos no han comprendido hoy en día. ¿Qué es lo que no han comprendido? El título de la enseñanza: que Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. Muchos esperan que en cuanto pidan algo a Dios, Él responda. O peor aún, que Dios está obligado a responderles inmediatamente. No debemos olvidar, queridos amigos, que el Dios verdadero es soberano y que eso significa que nadie le dice o ordena qué hacer, cuándo hacerlo y qué no debe de hacer. ¿Acaso nosotros podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas y cuándo debe hacerlas? Por supuesto que no. Y pensar eso es algo totalmente equivocado, porque Él es el Dios soberano, no nosotros quienes ordenan al Rey. No confundamos que Dios en su gran poder y bondad decide contestarnos algunas de las peticiones que le hacemos. Eso no quiere decir que nosotros podemos controlarlo y que Él está obligado a contestarnos como algunos lo enseñan y afirman. Eso es totalmente errado. Como te lo digo, pensar de esa manera, creer de esa manera, enseñar de esa manera, está muy mal, porque no tiene sentido bíblico ni bases bíblicas. Pero digan algunos: hey hermano, ¿pero qué hay de Jeremías 33:3? Donde dice: clama a mí y yo te responderé. Ahí está, Dios está diciendo que Él va a responder. Sí, eso es verdad, Dios está diciendo que Él va a responder, pero no está diciendo cuándo ni cómo, ni que va a ser la voluntad de lo que le estamos pidiendo. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. No está diciendo: yo te responderé inmediatamente cuando tú lo decidas y haré lo que tú quieres que haga, como tú quieres que lo haga. No está diciendo eso. Porque también el Salmo 40 en el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué? Porque nuestro Dios puede responder en unas horas, en unos días, en unos meses, en unos años, o quizás no responder nuestras peticiones si Él así lo desea, porque no está obligado a hacerlo. Y pensar que con el simple hecho que nosotros vayamos en una oración y digamos algo o hablemos algo, Él está obligado a hacerlo. No podemos pensar de esa manera, hermanos amados. En el libro de Daniel, te voy a pedir que me acompañes al libro de Daniel, del capítulo 1 al 37. Encontramos las palabras del mismo rey Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes en poder y riquezas que ha existido. Este rey se llenó de soberbia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque su reino era grandísimo y era inmensamente rico y poderoso. Y Dios lo humilló, dándole un tiempo de locura al grado de vivir entre las bestias del campo. Vamos a Daniel, como te invito, capítulo 4, versículo 1 al 37. Y esto que te acabo de decir se resume en el versículo 32 de Daniel, y la palabra dice de esta manera:
Versículo 32 de Daniel 4. Y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Estas palabras fueron dichas por Daniel al rey Nabucodonosor, porque es lo que el rey había soñado y es la interpretación del sueño que él había tenido. Y así sucedió. Este rey, como te digo, vivió entre las bestias del campo, entre las bestias del campo. Pero Dios hizo esto con un propósito, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace nada al azar, y lo que hizo con el rey Nabucodonosor tenía un propósito. Y número 1 era humillarlo. ¿Para qué? Lo acabamos de leer. Para que él reconociera que él era Dios y gobierna sobre todo. Y número 2, que Dios gobierna sobre todos y todo, y él hace lo que él quiere, como quiere, y nadie puede detener su voluntad. Aquí en este libro de Daniel encontramos claramente cómo Dios es soberano, cómo Dios actúa de la manera que él quiere y como quiere y cuando quiere. No va a actuar nunca Dios como nosotros queremos y cuando nosotros queramos. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, Él es el rey. Él es el que dirige y gobierna sobre los hombres, no los hombres los que dirigen y reinan sobre Dios. Y ese tipo de enseñanza, ese tipo de declaración y de pensamiento están totalmente contrarios a las Escrituras. Y desgraciadamente hoy en día en muchos lugares se enseña de esa manera y causa una gran confusión en la mente de muchos cristianos alrededor del mundo, que creen que tienen el control sobre todas las cosas y aún sobre Dios. Y eso es algo terrible, terrible, porque no es así. Y causa muchas veces la decepción y el enojo en las personas que les enseñan esto. Ellos creen eso y actúan y oran de esa manera, y cuando Dios no contesta y no responde de la manera que ellos esperan, se molestan con Dios, y muchos de ellos hasta se apartan del camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? De una mala enseñanza, de una mala interpretación, de una confusión. ¿Por qué? Una mala interpretación da pie a una confusión. Y eso es terrible. Y tenemos que tener cuidado. Nosotros como predicadores, como maestros, como líderes, como pastores, ¿qué es lo que enseñamos? Y no debemos dar ninguna enseñanza que vaya contraria a las Escrituras, por más bonita y por más atractiva que parezca para las personas. Nosotros no estamos para darle a las personas lo que es atractivo y bonito. Nosotros estamos para darle a las personas el evangelio completo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque a nuestro Dios le plació, por la locura de la predicación, salvar a los hombres. No por lo que nosotros pensemos o creamos, sino por la locura de la predicación y de la predicación de todo el consejo maravilloso de Dios que está en la Biblia. Y en ella nos debemos apoyar y basar totalmente para todo lo que querramos enseñar. Vemos claramente en el versículo 35 y 37 que estos dos propósitos se cumplen en la vida del rey Nabucodonosor. En el versículo 37 dijo el rey Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Quién es el que hace según su voluntad? Nuestro Dios. Porque los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿A un lado de quién? Del Dios Todopoderoso. Eso es algo lógico, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso y nosotros simplemente somos mortales. Entonces dice, Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué has hecho? ¿Quién puede decirle a Dios: hey, ¿por qué actuaste de esta manera?
¿O ha escuchado usted la expresión ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y quizás alguien te podría decir ¿por qué no a ti? ¿Y por qué no a ustedes? ¿Por qué? Porque esa expresión en cierta manera es egoísta. Cuando sucede un acontecimiento que no nos gusta en nuestras vidas, decimos ¿por qué a mí? O sea que quisieras que le pasara esa situación de aflicción a otra persona. No está correcto. Debemos entender que Dios actúa sobre los ejércitos de los hombres como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad, lo que nos enseñan las Escrituras. No que nosotros podemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. En el versículo 37, el rey Nabucodonosor reconoció esto, que es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta y reconocer, y entender que Dios es soberano, y que nosotros simplemente somos ovejas de su prado, y somos guiados por Él y por su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y no somos los que dominan a Dios y le dicen y determinan cómo deben de hacerse las cosas en este mundo y en nuestras vidas. Nosotros nos debemos de guiar siempre, como te lo vuelvo a repetir, por lo que está en las Escrituras. El apóstol Pedro lo dijo en 2 de Pedro, que tenemos la palabra profética más confiable, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra de noche, hasta que el lucero de la mañana llegue y nos alumbre el nuevo día. La palabra de Dios está todo lo que está sucediendo en estos tiempos. Aún en estos tiempos de dificultad, de pandemia, donde muchas personas se han visto afectadas y muchas personas han perdido la vida. Quiero decirte algo. La voluntad de Dios se está moviendo en todos los seres humanos. Porque no podemos atribuirle este poder y este logro, como muchos dicen, es Satanás atacando y Satanás logrando, haciendo esto y Satanás haciendo aquello. No, porque aún Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Dios siempre está sobre todas las cosas, aunque muchos no lo puedan comprender y no lo puedan entender y se les haga algo tan difícil, pero Dios es soberano, es el rey del universo, el rey de toda la creación. Aún Satanás y sus demonios están bajo el control de Dios y no actúa Él sin antes consultar a Dios y si Dios se lo permite. Porque tenemos un ejemplo tremendo en el libro de Job. Si usted ha leído Job, se dará cuenta que el que da la autoridad y da el permiso para actuar a Satanás es Dios. No actúa Él bajo su propia voluntad. Porque aún Satanás y los demonios, como te lo vuelvo a repetir, están sujetos al Dios soberano y poderoso. Leamos Daniel 4, versículo 37, algo que usted y yo, querido amigo, debemos reconocer. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar. Él puede humillar. En estas palabras, el rey Nabucodonosor está reconociendo que Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Y no importa quién sea. Él era un rey poderoso, lleno de riquezas, soberbio, altivo, que ante los hombres tenía un cierto dominio, pero el Dios soberano pudo hacer de este rey lo que Él quiso y como quiso. Esto nos enseña que Dios no está sujeto a la voluntad del hombre y que el hombre no está sobre Dios. Y tenemos que comprenderlo cuando nosotros hacemos nuestras oraciones y vamos delante de Dios. Tenemos que tener una actitud de humildad y reconocer que Dios es grande y poderoso y que nosotros simplemente nos acercamos a Él, como dice el Salmo 40 en el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista entendió eso. El salmista no llegaba con soberbia y pensaba que él podía controlar y decirle a Dios cómo hacer las cosas y en qué momento hacerlas. Como muchos, desgraciadamente, te lo vuelvo a repetir, querido amigo, lo enseñan hoy en día o lo practican. Pero esas personas, desgraciadamente, están equivocados.
totalmente equivocados. Job, un hombre del cual sabemos su historia, cómo sufrió todas las aflicciones y las pérdidas que pasó en su vida. Como te lo vuelvo a repetir, si tú lees el libro de Job, te das cuenta de que el que llega delante de Dios es Satanás y se presenta y Dios habla con él y le presume a su siervo Job y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hombre como él no hay en la tierra. Y le da todas las cosas que Dios hacía para Dios, como un hombre justo y obediente a Dios. Y Satanás le dice: pues sí, lo tienes cubierto, lo tienes protegido, le tienes riquezas, le tienes familia, ¿cómo no va a adorar Job a Dios? Pero entonces Dios le da permiso a Satanás de que haga lo que hizo con Job. Y sabemos la historia. Pero lo que quiero decirte es una palabra de Job que está en Job 23:13, en la traducción lenguaje actual. Y dijo Job esas palabras: Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de opinión. Fíjate lo que dijo el hombre que perdió riquezas, hijos, sufrió una enfermedad en su cuerpo de un momento a otro. Todas esas calamidades llegaron sobre su vida. Él reconoció en Job 23:13, dijo: Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere, y tenemos que comprender que nuestro Dios obra como Él quiere y cuando Él quiere y como quiere, hermanos. Nosotros no podemos determinar cómo va a obrar Dios en mi vida, en la vida de los demás. No podemos llegar a Él y suplicar y clamar, pero eso no significa que Él está obligado a hacer las cosas como yo se las pida. Él va a decidir si quiere sanar a alguien o no quiere sanarlo. Él va a decidir en su soberanía, en su voluntad perfecta, cómo va a obrar en las personas. Y no se trata de que yo declare con mucha fe y yo decrete, porque aquí entra eso también. La falsa enseñanza de la confesión positiva, de que yo declaro, yo decreto, yo digo, y eso es como obligar a Dios o creerme que yo tengo el poder para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y no es así, porque hemos visto infinidad y cientos, y puedo atreverme que muchas de las personas que usan ese tipo de declaraciones y decretos saben que no funcionan, pero lo siguen haciendo porque la mayoría de las personas con las que ellos se relacionan, refiriéndome a cristianos, lo practican. Y pues tienen que ser empáticos y verse igual que ellos. Y si no lo hacen, van a decir que van a pensar de mí. Pero aunque lo haga por ser empático, o lo haga porque está confundido, o lo haga porque está mal enseñado, o lo haga sabiendo aún que no funciona, para engañar a alguien o engañarse a sí mismo, no va a traer ningún beneficio a su vida. Usted no va a poder hacer que Dios haga lo que usted quiere que haga. Por más que grite, por más que decrete, por más que haga circo, maroma y teatro, como decimos aquí en México, no va a poder obligar a Dios a hacer nada. Job dijo: Dios hace lo que Él quiere, pues Él es el único Dios. Él es el único Dios. Nosotros no somos dioses pequeños, como anda por ahí un famoso predicador enseñando que somos dioses pequeños, que somos dioses, que somos Jehová Junior, dice Cash Luna en sus locuras, ¿verdad? Y muchos lo siguen y les agrada eso y dicen: wow, yo soy un Dios Junior, yo soy un pequeño Dios y tengo el poder para traer una realidad a mi vida y crear de la nada también. Estamos bien equivocados, y los que creen eso y siguen eso, pues son los que piensan que tienen la autoridad para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y están errados. El rey Nabucodonosor reconoció que solamente Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere y como quiere y con quien quiera, porque lo hizo sobre su vida. Lo trajo como bestia entre los campos, con locura en su mente. Le creció los cabellos, sus uñas, todo mugroso, comiendo como los animales. Lo humilló de una manera tremenda para que reconociera que Él era el Dios soberano y que gobierna sobre todos los hombres en la tierra y en el cielo también. No hay nadie sobre Él. Job, a pesar de la situación que vivió en su vida, dijo: Dios hace lo que Él quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de opinión. ¿Quién lo hace cambiar de opinión a Dios?
¿Usted o yo? ¿Quiénes somos nosotros? Me preguntó alguien por ahí, ¿quién eres tú? Pero en este caso sí aplica, ¿quiénes somos nosotros? Para decirle a Dios, hey, deja de hacer eso, Dios, no lo hagas, no actúes de esta manera. Tu palabra dice, un ejemplo, que lleguemos delante de Dios y le digamos, a ver Dios, aquí dice en tu palabra que la maldad aumentará en el mundo, que no disminuirá, pero yo te digo, no lo hagas, porque yo soy más bueno que tú, Dios. Y lo que yo creo es que debe haber pura paz y puro amor y nada de maldad, así que lo dejas de hacer, por favor. ¿Cómo sonó? Ridículo, ¿verdad? Claro. Porque así se ven los que andan creyendo esas cosas y practican esas cosas, de que le dicen a Dios cómo hacer las cosas y creen que tienen el poder para dominar a Dios. Se ve ridículo con todo la extensión de la palabra. Claro, un ejemplo más a nosotros, la reina de España. Si una persona común se le acerca a la reina de España, bueno, para empezar ni se le puede acercar. Para empezar no puede ni llegar a ella, porque la tienen que mirar de lejos, porque tiene mucha seguridad y no pueden llegar. Pero si pudiera ser el caso que se llegara a alguien y le dijera, a ver, reina de España, vas dejando de hacer esto y esto y esto porque te lo estoy diciendo yo. Y haces las cosas así como yo digo. ¿Qué va a decir la reina? Ah, claro que sí, lo que tú digas. Pues en ningún momento ni lo va a escuchar. Se va a reír de él y va a decir, mira quién es este pobre hombre loco que se acerca a mí creyendo que yo le voy a hacer caso. Pues es lo mismo que ha de pensar Dios de las personas que hacen eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el único Dios. Y nadie lo hace cambiar de opinión, dijo Job 23:13, queridos amigos. Tenemos que comprender que Dios es soberano. Tenemos que entender que muchas veces Dios no hará ni obrará ni contestará las peticiones que hagamos. Y no quiere decir que sea Dios un Dios avaro y egoísta que no quiere contestar, sino que lo que para nosotros muchas veces es bueno, que lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros o que lo que estamos pidiendo es bueno, pues Dios, que conoce nuestro corazón y las intenciones reales de nuestro interior, dice, no te conviene, no te lo voy a dar. No te voy a contestar, o quizás dice Dios, no estás preparado para recibirlo aún todavía. Esa es la voluntad de Dios. Dios dirá muchas veces no, no. Y tenemos que aprender nosotros como cristianos que Dios va a decir no también. Porque se ha enseñado a un Dios que para todo dice sí, que es como si fuera el genio de la lámpara. ¿Usted ha visto la película de Aladino? Muchos asemejan a ese Dios y lo enseñan de esa manera, a un Dios aladino, que en cuanto nosotros deseamos algo, tócale la lámpara a Dios y Dios va a concederte lo que tú deseas. Y enseñan de esta manera, hermano, y hasta hacen una voz y caras, ¿no? Hermano, usted vaya delante de Dios con fe y declare la palabra y dígale a Dios, tú dijiste en tu palabra, como obligando a Dios, ¿no? O sea, te voy poniendo la espada en la pared, Dios, para que veas que traigo argumentos fuertes, ¿no? Dígales, tú dijiste que yo sería enriquecido y Dios está obligado, hermano, a enriquecerlo, créalo con fe. ¿Cuántos lo creen? Pacten la palabra, pasen a dejar su dinero. Eso es lo que hacen estos sinvergüenzas ladrones. ¿Sabe cómo se le llama aquí en México a esas personas que hablan de esa manera? Merolicos. Si usted ha ido a una feria aquí en México, o no sé si en otros lugares sea igual, hay personas que venden cobijas y venden platos de cerámica. Y el que está hablando, habla, venga, pase, le damos una, le damos otra, por 20 pesos le damos 2, mire qué ganga. Así hablan, igualito. Son merolicos. Dijo un pastor que se llama Chuy Olivares, un pastor que se lo recomiendo, que lo busque, que tienen una verborrea. Verborrea, eso es lo que hacen. Muy buena verborrea, hablan mucho, pero hasta ahí han llegado. Porque sus enseñanzas como estas de que usted pídalo con fe, declárelo y Dios lo va a contestar, es una mentira, es un engaño. Porque Dios no está obligado a contestarle a usted ni a mí como nosotros queramos, ni a obrar y hacer las cosas que nosotros querramos que Él haga. No es así. No es así. La oración no es para que Dios cumpla nuestras peticiones.
ni que haga lo que nosotros queremos, sino para que descansemos en su voluntad. Eso es lo que tenemos que comprender, que nuestro Dios es soberano y que su voluntad es buena, perfecta y agradable siempre, nos guste o no nos guste, nos agrade lo que está Él haciendo o no nos agrade lo que está haciendo nuestro Dios. El pastor R.C. Sproul dijo esto: cuanto más entendamos la soberanía de Dios, nuestras oraciones estarán más llenas de acciones de gracias. Qué hermoso, ¿verdad? Cuanto más entendamos la soberanía de Dios, nuestras oraciones estarán más llenas de acciones de gracias. No de que yo quiero, yo declaro, yo acto, yo desato, yo ordeno. ¿Qué es eso? Eso ya no es oración. Eso no es oración, y hoy en día es lo que se practica. Es lo que se hace. Usted va a las reuniones de oración, le dicen, y más bien son reuniones de metafísica. Porque puro yo declaro, y yo decreto, y yo ordeno, y yo establezco. Caray, ¿qué pasó aquí? ¿A qué horas me perdí? Si yo venía a una reunión de oración. Y la palabra me enseña que orar es totalmente distinto. Orar es suplicar, orar es clamar, orar es rogar y esperar que la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable se manifieste de la manera que Él quiera sobre mi vida, sobre mi petición. Por eso el doctor R.C. Sproul dice que cuanto más entendamos la soberanía de Dios, usted como cristiano, hermano amado, van a hacer sus oraciones totalmente distintas. Porque va a descansar en su voluntad y va a saber que lo que Dios decida hacer va a ser lo mejor para su vida, para mi vida, para la vida de las personas por las cuales usted y yo estemos pidiendo. O por las circunstancias que estemos pidiendo. Lo que Dios obre y como obre y cuando Él obre y si dice no a nuestras peticiones es lo mejor. Es lo mejor. Y no tenemos por qué enojarnos, ni disgustarnos, ni frustrarnos con Dios. Porque Dios es bueno. Y su voluntad, como te lo vuelvo a repetir, siempre será buena, perfecta y agradable a la vida de aquel creyente que ha comprendido y ha entendido que Dios es soberano. Otro versículo que muestra que Dios hace lo que Él quiere, como quiere y con quien quiere, es Romanos 9:15. ¿Usted lo ha leído? Léalo en su casa. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice, fíjese este versículo, qué tremendo y qué maravilloso nos muestra la soberanía de Dios y que nuestro Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y con quien quiere y cuando quiere. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo enseñándoles a los romanos, tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, del que yo quiera. ¿Quién está hablando? Dios. El apóstol Pablo está haciendo referencia a una cita del Antiguo Testamento, donde Dios habló a Moisés y le dijo, yo tendré misericordia, Moisés, bien que yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Este versículo para muchas personas, aún creyentes, es causa de confusión mental, porque no han entendido que Dios es soberano y Dios actúa de la manera que Él quiere, como Él quiere y con quien quiere. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener, no porque tú me lo estés pidiendo, Miguel. No porque tú me digas, lo voy a hacer. No, yo voy a tener misericordia y me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, hermanos amados, de Dios que tiene misericordia. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. ¿De quién? De quien Él quiere. O cuando yo se lo ordeno, o cuando yo se lo digo. No es así. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Y debemos entenderlo. Una vez más miramos que Dios obra como Él quiere porque Él es soberano. Y no está obligado a contestarnos ni a hacer las cosas como nosotros lo deseamos. Cuando comprendemos eso, qué hermoso, descansamos en su voluntad maravillosa. Debemos entender, como te lo digo, el nombre de esta enseñanza es Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. No cuando usted quiera, no cuando yo quiera, no como yo se lo diga. No cuando yo se lo diga. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Él, dijo Job, Él es el único Dios y Él hace lo que Él quiere y no hay quien le diga qué debe hacer. Dijo Daniel,
Él hace lo que Él quiere en el ejército del cielo y gobierna sobre el ejército de los hombres y humilla a quien Él quiere humillar cuando anda con soberbia. ¿Qué dijo Pablo? Que Dios dijo: tendré misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. No de quien nosotros le digamos. Nosotros no ordenamos a Dios. Y con estos quiero finalizar, queridos amigos. Muchos enseñan que Dios está a nuestras órdenes y que está obligado a responder todas nuestras peticiones. Que el único objetivo de Dios es que el hombre esté satisfecho y suplir todo lo que lo haga feliz. Muchos enseñan eso, terrible, más lo de la enseñanza falsa y demoníaca de la doctrina de la prosperidad. Dicen que Dios quiere que el hombre sea sano, rico y feliz. Ese es el objetivo de Dios y está a nuestro servicio para cumplirnos todas esas locuras. Y eso es una mentira que a muchos cristianos trae confundidos hoy en día. A muchos cristianos. Si Dios solo desea satisfacer las peticiones que hagamos, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabemos que en 2 de Corintios del capítulo 12, del versículo 1 al 9, encontramos el relato donde el apóstol Pablo habla con Dios. Dice que oró 3 veces, le rogó a Dios, al Dios soberano. Pablo le rogó a Dios que le quitara el aguijón en su cuerpo. Y muchos teólogos debaten en que era algo espiritual o era una enfermedad física, pero yo me apoyo más a la teoría de que era una enfermedad física en su cuerpo, porque dicen que Pablo tenía un problema en su vista y tenía otros problemas físicos. Pero entendemos que Pablo rogó a Dios diciéndole: quítame el aguijón que está en mi cuerpo. Por el cual dice: rogué a Dios 3 veces. Y Dios, ¿qué le contestó? Claro que sí, Pablo, como tú digas, tú eres Pablo, mi siervo, y haces lo que yo te ordeno, pues te lo mereces, Pablo. Ahí va la sanidad inmediata. Jamás. Y Pablo nunca renegó por eso. Dios le dijo: no te voy a sanar, Pablo. Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pablo lo entendió. Pablo lo comprendió, que Dios era soberano y que Él obra como quiere, cuando quiere y como Él quiere. No dijo: hey, ¿qué pasó? Muchos dirían acerca de esto: pero a mí me enseñaron en donde me congrego que si yo soy fiel en mis diezmos y no fallo en estar dando mis aportaciones económicas, Dios está obligado a contestarme, a suplirme y a tenerme sano. Pues no, fíjate que te ha estado engañando esa persona que te ha dicho que si tú estás dando fielmente tus diezmos, como dicen hoy en día todavía muchos, y otros dicen que las aportaciones económicas hacen que Dios esté al cuidado de nosotros y estaremos suplidos económicamente, que no nos falte el dinero si tenemos negocios que van a crecer y que vamos a estar sanos y felices. Te han engañado, hermano. Te han engañado totalmente. Y si estás en un lugar así, yo te recomiendo que salgas huyendo de ahí y busques un lugar donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, que enseña que el hombre es un miserable pecador y que necesita la justicia de Dios a través de Cristo, arrepentirse de sus pecados, alejarse de ellos y venir delante del Dios vivo para reconciliarse con Él. Ese es el evangelio verdadero. No que Dios quiere que sea feliz, que sea rico, que sea próspero, que su negocio crezca, que usted alcance sus metas y sus sueños. No, nada que ver con el evangelio. Y si usted está en ese lugar, como se vuelve a repetir, huya de ese lugar. Huya inmediatamente. Huya, porque está en peligro su alma. La enseñanza de que Dios está. Por lo tanto, la enseñanza de que Dios está a nuestras órdenes y que solo quiere darnos y cumplir todo lo que deseamos es totalmente falsa y debemos dejar de practicarla o pensarlo. Y si nos congregamos en un lugar que se enseña de esa manera, alejarnos de ese lugar y buscar, como te lo digo, un lugar donde se enseñe la verdad del evangelio. Te voy a decir por último una frase maravillosa del pastor John MacArthur que encaja perfectamente en esta enseñanza. El cristianismo, en manos de algunos, no de todos, de algunos, dice el hermano pastor MacArthur, se ha convertido en un movimiento de logra lo que quieras.
en lugar de abandonar todo. Han prostituido la intención divina del Evangelio. Han reemplazado la gloria de Dios por la santificación del hombre. Nuestra sumisión a la voluntad de Dios es reemplazada por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. Eso es lo que se enseña en muchos lugares, que Dios está para servirnos, que Dios está sujeto a nuestra voluntad y a nuestros deseos. Y es una mentira total. Y si tú estás en un lugar así, te han engañado. Dios, hermanos amados, sigue siendo soberano. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo soberano. Y como dice el Salmo 115, versículo 3 de la Biblia de las Américas, dice así: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Él hace lo que Él quiere. Él no va a hacer lo que tú quieras, lo que yo quiera, jamás. Por eso el nombre de la enseñanza del día de hoy es: Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. Y quitémonos esa idea de que tenemos un Aladino en la lámpara, que es Dios, que en cuanto nosotros la tallemos va a salir y va a decir qué es lo que desea mi Señor, porque nosotros no somos los señores. El Rey es nuestro Señor Jesucristo. El que gobierna es nuestro Dios. Y esto no es una democracia. Esto se llama el reino de los cielos una teocracia. Y una teocracia significa que hay una sola persona que gobierna sobre todos y todo, y que no hay nadie sobre él. Ese es nuestro Dios, un Dios teocrático, que no necesita que le digamos nosotros cómo hacer las cosas, que no necesita que nosotros le autoricemos que haga y que no haga, y que tampoco está obligado a hacer las cosas y a contestar nuestras peticiones, si Él así lo considera, en su voluntad buena, perfecta y agradable. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es maravillosa y porque nos enseña que a través de ella podemos aprender que tú eres un Dios soberano y que no estás sujeto a hacer nuestra voluntad, sino que nosotros estamos sujetos a obedecerte y a hacer tu voluntad y a aceptarla, entendiendo que lo que tú nos des y hagas y dejes de hacer en nosotros siempre será lo mejor para nuestras vidas y para la gente que nos rodea. Padre, gracias por eso, porque sé que mis hermanos y muchos de ellos alrededor del mundo han comprendido que tú eres un Dios soberano y viven basados en eso. Pero ayuda a aquellos que viven engañados y que han sido engañados por las falsas enseñanzas de que Dios, ese Dios que han creado en sus mentes, ese Dios que no es el Dios verdadero, que no eres tú el único Dios, siempre ha querido nomás que estén felices, sanos y prósperos económicamente. Ayúdalos, Señor, a salir del engaño, que les resplandezca la luz de Jesucristo sobre sus vidas, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Hermanos, como siempre te lo vuelvo a decir, el deseo de mi corazón es que seas bendecido en todo, tú y tu familia, y que recuerdes algo muy importante. Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere, no como nosotros querramos. Y Él va a decir no muchas veces a lo que nosotros pedimos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Me despido de ti, como siempre, tu hermano y amigo Miguel Green.